Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la familia y nos quedaba ya lo último, ¿verdad? Vimos el modelo de Dios para la familia, el modelo de Dios para los padres, el modelo de Dios para el esposo, el modelo de Dios para la esposa, y nos queda ya para ir concluyendo el día de hoy, ¿verdad? El modelo de Dios para los hijos. Y qué mejor manera que comenzar el año volviendo a los fundamentos, volviendo a lo importante. Y esto es importante no solo para aquellos que están proyectándose en adelante en cuanto a la crianza de hijos, no solo es importante para aquellos que ya están criando hijos, sino también es importante para aquellos que ya lo han hecho, o sus hijos ya están grandes o independientes. ¿Por qué? Porque también ellos pueden ser un testimonio y una enseñanza y una instrucción espiritual a las generaciones que vienen en camino. Uno de los problemas que tuvo Israel de por qué muchas veces ellos se corrompieron fue justamente por eso, porque los más grandes fallaron en transmitir a las generaciones futuras la palabra de Dios. Así que no nos pase eso a nosotros, abuelos, abuelas, ancianos, ancianas. Ustedes son muy, muy importantes para poder transmitir sabiduría y enseñanza a aquellos que vienen en el camino, aquellas nuevas generaciones que vienen en adelante. Y aún incluso si no tuviste la oportunidad de estar en matrimonio o de tener hijos, tú también puedes ser un elemento instructivo y una enseñanza a otros. No quizás de tu propia experiencia, pero sí de la enorme experiencia que nos da la palabra del Señor. Porque todo esto no lo compartimos de experiencias que nosotros humanamente pudiéramos tener. Todos nosotros tenemos distintas experiencias. Todos vivimos diferentes formas, ¿verdad? Este tema de la crianza de los hijos. Sino que vamos a la palabra, que tiene una experiencia y tiene una trascendencia eterna. Eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Y esa trascendencia va más allá de las culturas, va más allá de las generaciones, va más allá de los años. Jamás llegues a pensar que la palabra de Dios y sus instrucciones son arcaicas o pasadas de moda, porque no es así. Te equivocas si piensas de esa manera, te equivocas rotundamente y hablas desde tu propia ignorancia. La palabra del Señor es tan contingente y es tan real hoy en día como lo fue hace 2000, hace 3000 años atrás. Solo debemos aplicarla correctamente. En una correcta interpretación, nosotros podemos extraer de ella verdades absolutas y principios eternos que trascienden los tiempos y trascienden las culturas. Esto no es solo aplicable a nuestro contexto occidental. De hecho, la palabra del Señor fue concebida en un contexto oriental. Nosotros estamos, digamos, de alguna manera tratando de aplicar y de rescatar cosas que para el mundo, ¿verdad?, oriental fueron fundamentales. Por lo tanto, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que nosotros, los creyentes, seamos maduros, perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Y qué mejor obra que criar a nuestros hijos el temor y el amor del Señor? No hay una obra más grande que esa, porque hereda y trasciende los tiempos, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver, el modelo de Dios para los hijos. Después, a propósito, probablemente en el mes de febrero vamos a continuar con otro estudio que va a estar más enfocado a este aspecto. Ya, aquí vamos a estar viendo el asunto de manera panorámica, pero después nos vamos a meter, ¿verdad?, de manera un poquito más específica y profunda en cuanto al tema que estamos considerando en esta oportunidad. Bueno, ya establecimos el domingo pasado la importancia de la obediencia como un valor fundamental en la crianza de los hijos. Poner atención como un soldado fiel. Y la obediencia, explicamos, ¿verdad?, requiere honra. Ya, requiere honra, porque podemos obedecer sin honrar, y eso no glorifica al Señor. Una persona puede obedecer solo por cumplir, pero la obediencia y la honra es lo que nos permite realmente tener un corazón rendido ante la autoridad.
¿ya? Y la obediencia junto con la honra es algo que los niños, los pequeños sobre todo, deben aprender, porque no nacen con esta virtud. Es más, la Escritura, ¿qué dice con respecto al corazón de un niño? Por más tierno que tú lo veas, por más inteligente que tú lo percibas, la palabra del Señor enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de ella. Y eso no es algo que ha pasado, no es algo que la necedad en el muchacho, en el joven, en el niño, no es algo que ha quedado atrás. Ni por la tecnología, ni por el avance de la ciencia, ni por el conocimiento, ni por el desarrollo pagano del humanismo. Todo lo contrario. El hombre, en vez de haber avanzado, ha involucionado, es decir, ha retrocedido en cuanto a sus capacidades y peor aún en cuanto a su moralidad. Por lo tanto, ¿verdad?, la obediencia y la honra son aspectos fundamentales para alejar al muchacho de la necedad. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David, aludiendo a que todos nacemos bajo pecado, bajo la condenación del pecado y la influencia del pecado en nuestra vida. Y el Señor dejó una instrucción muy clara y muy precisa de cómo quitar esa necedad, cómo quitar esa torpeza, cómo quitar ese egoísmo del corazón de nuestros muchachos. ¿Con qué? Dice la Escritura, con la vara. Con la vara. Ese fue el elemento que el Señor Jesucristo, Dios, ¿verdad?, en su palabra inspirada, dejó en nuestras manos, la vara. Y no es que la vara represente algo. Representa, por supuesto, la dirección y disciplina del Señor. Pero la vara es un elemento práctico. Así como lo es el agua para el bautismo, así como lo es el pan sin levadura para una santa cena, así como lo es el jugo de la vid, ¿verdad?, de uva no fermentada, como lo es para la cena del Señor. De la misma manera, la vara es un elemento práctico que nos deja el Señor para poder, en algo muy fundamental y muy esencial, criar a nuestros hijos. Esto es muy importante. Fíjate que hoy en día muchos se quejan de cómo está la sociedad. ¿Has escuchado alguna queja de tus compañeros de trabajo, ¿verdad?, donde tú vives, de tu familia, de la juventud de hoy? ¿Has escuchado quejas al respecto? Uy, está mal la sociedad, los jóvenes ya no respetan. ¿Has escuchado eso? Bueno, ¿sabes quién es el culpable de eso? No son los políticos, no es la cultura, no es la sociedad. ¿Sabes quiénes son los responsables de eso? Nosotros, los padres. Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos sigan siendo necios, sigan siendo egoístas, sigan siendo caprichosos, sigan siendo orgullosos. ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos en práctica lo que la misma palabra del Señor nos instruye. Obediencia y honra. Esto ya lo vimos el domingo pasado. Había castigo para los infractores. Y hace falta la disciplina para formar el carácter. El carácter no es algo que se forme, me refiero al carácter espiritual, no al carácter caprichoso de un joven, ¿verdad?, tosudo, porfiado y orgulloso. Nos referimos a un carácter espiritual, de humildad, de sumisión, de obediencia, de amor, incluso sacrificial. ¿Por qué los muchachos hoy en día son tan egoístas? Primero, por su propio pecado. Segundo, por la falta de instrucción. Y tercero, porque el mundo incentiva esto. Quiérete a ti mismo. Sigue tu corazón, es lo que escuchamos, ¿verdad?, en el mundo. Siendo que el Señor nos dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El mundo parece que no quiere escuchar lo que Dios quiere decir. Hay muchos textos en Proverbios que hablan de la obediencia. Y yo había anotado mal la cita el domingo pasado. No era Proverbios 1:18, sino que era Proverbios 1:8. Un hermano justamente me hizo mención de esto y lo prometido es deuda. Así que vamos a ir a Proverbios capítulo 1, el versículo 8, para que sirva como fe de ratas, ¿verdad? Y así poder mostrar. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuántos hijos son tan irrespetuosos con sus padres el día de hoy? ¿Verdad? Tan irrespetuosos.
de fácil palabra para denostar, para menospreciar e inclusive para insultar a sus papás. Qué triste. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Qué pena, ¿verdad? Me da cuando yo en el supermercado o en alguna tienda o en la calle veo a hijos maleducados e irreverentes con sus propios papás. ¿Ya? De verdad que me dan ganas de pegarle. Pero no a los niños, a los papás. Por no ponerlos en regla. Por no, ¿verdad?, hacer el esfuerzo de amor, de enseñarles a sus muchachos que con el egoísmo, con el orgullo, no van a llegar a ninguna parte. Por eso es que hoy en día en la juventud hay tanta frustración, hay tanta amargura. La verdad es que corazones libres nacen de una vida sujeta, sumisa al control de los principios bíblicos. Si queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres libres y no esclavos del pecado, no solo es importante que les enseñemos los principios bíblicos, sino que debemos hacerlo. Allá en Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 2, ya lo leíamos también el domingo pasado: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, se inclinares tu corazón a la prudencia. Es increíble como hoy en día los muchachos prefieren pasar más tiempo en un videojuego, ¿verdad?, chateando con sus amigos o metidos en internet, viendo una serie, viendo un programa, jugando algo en línea, que escuchar a sus papás, tener tiempo de conversación con sus padres. ¿Dónde van a encontrar instrucción? ¿Dónde van a encontrar enseñanza? De hecho, la hallan, pero no en la familia. Y peor aún, la hallan en el mundo, en lo que el mundo les está inculcando en sus vidas. También hablamos del ejemplo de obedecer sin entender, el ejemplo de Pedro, de que él obedeció aunque no entendía, aunque todo era en contra de su propia experiencia, ¿verdad? Cristo le dijo: tira una vez más la red allá en el mar para pescar. El oficio de Pedro era un pescador, él sabía lo que hacía, pero él dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Obedeció sin entender. Es como si el Señor fuera a ti y te diera lecciones de economía, siendo que quizás tú eres un contador o un ingeniero. Te diera lecciones de matemáticas, siendo tú un ingeniero. Te diera lecciones de medicina, siendo tú un médico. Es como si el Señor viniera a ti, ¿verdad?, y te dijera cómo tienes que llevar tu empresa, siendo que tú eres un empresario. Bueno, Jesús es el Señor y Él lo sabe todo. Y aunque vaya en contra de nuestra lógica muy humana, muy terrenal, tenemos que entender que la disciplina es parte fundamental en el plan de Dios para que de generación en generación se mantenga su palabra y su voluntad. De lo contrario, se producirá lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 1. ¿Qué dice Proverbios 31? Dice... Proverbios capítulo 30, versículo 11. Dice: hay generación, ¿ya? Y esto probablemente es digno de que aparezca en el Mercurio de hoy, o en la Estrella, o en las últimas noticias. Dice: hay generación que maldice a su padre. Es lo que vemos hoy en día común. A veces me ha tocado viajar en el metro y escucho a veces padres e hijos conversar, y es penoso y es triste cómo estos muchachos tan orgullosos y tan irreverentes menosprecian a sus papás. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Así que como sociedad, como cultura, estamos cosechando lo que nosotros mismos, en nuestra indolencia y falta de valores bíblicos, hemos sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que antes de criticar y juzgar la sociedad en la que vives, escudriña tu propio corazón. Escudriña tu propio corazón y ve si tú realmente, tú como padre, como abuelo, como abuela, estás viviendo conforme a los principios bíblicos y transmitiendo estos principios a aquellos que te rodean. Hace poquitito fue en Navidad. ¿Qué regalo le hiciste a tus nietos? Fíjate que el mejor regalo que tú le puedes dar no es físico. Es inmaterial y tiene que ver con la enseñanza y la transmisión de la sabiduría. Eso es lo mejor que tú le puedes dejar a tu hijo o a tu nieto. Un celular tarde o temprano va a quedar obsoleto. Un computador tarde o temprano va a quedar obsoleto. Un vehículo tarde o temprano va a morir.
Pero la verdad de la palabra de Dios en tu corazón, muchacho, es algo valioso, y es algo importante, y es algo eterno. Disciplinar, claro, nunca es placentero, pero es necesario. Hebreos 12:6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Si no alcanzas a llegar a las citas, solamente pon atención. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hoy en día el amor es muy mal entendido. El amor de Disney, que es el que presentan, ¿verdad? Ese amor romántico, ese amor mágico que presenta Disney, no es el amor bíblico. El amor bíblico es un amor sacrificial, es un amor que va más allá de mis propios gustos, que no tiene que ver simplemente con la felicidad momentánea del momento. No es hacer feliz a un niño y simplemente darle lo que pide en su pataleta para que deje de llorar. La verdad es que ese niño necesita llorar cuando es pequeño para que algún día no tenga que llorar cuando sea grande. Es preferible que llore perdiendo un juguete en un castigo a que llore perdiendo un trabajo por ser un ladrón. Todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos que inculcarle. Dios no delegó esta responsabilidad a los colegios. Todo lo contrario, hoy en día, con la política educacional que tenemos el día de hoy, por lo menos en nuestro país, muchas veces son corrompidos nuestros hijos en el colegio. Y nosotros como padres tenemos que reforzarles las verdades y los valores cristianos. Tampoco es responsabilidad de la iglesia, en una escuela dominical, en una enseñanza, en una clase. Tampoco es responsabilidad del pastor o de los líderes en una iglesia, ni siquiera de un discipulador. Es responsabilidad nuestra, como abuelos, como padres, como tíos, como, ¿verdad?, primos, como incluso hermanos unos con otros, aquellos que son menores. Somos responsables porque Dios nos hace responsables. Sin embargo, el primer responsable, ¿quién es? ¿Quién es el primer responsable de la disciplina en el hogar? El papá, el hombre. Y como hoy en día hay muchos hombres pusilánimes que no son capaces de ponerse los pantalones y marcar pauta en su hogar, lamentablemente por eso nuestra sociedad está, como describe aquí, Proverbios capítulo 30, versículo 11. ¿Sabes hace cuánto se escribió esto? ¿Sabes hace cuánto tiempo se escribió Proverbios? A Pepe, unos 1000 años antes de Cristo, ya estamos en el año 2000, o sea, hace 3000 años. Hace 3000 años el Señor ya lo tenía claro. Y esto ha trascendido imperios, culturas, esto ha trascendido imperios mundiales que han surgido y han decaído, gobiernos y cualquier tipo de cultura, hasta el día de hoy, como una verdad eterna, un principio absoluto. Disciplinar, como dije, nunca es placentero, pero es necesario. La obediencia debe ser en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 20, ¿ya? Y esto es bien importante. Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice aquí la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres, dice, en todo, porque esto, ¿qué dice? Agrada al Señor. En el Señor significa que nosotros, como papás, tenemos que estar en el Señor. Porque muchas veces nuestros hijos, ¿verdad?, no nos obedecen porque a veces nosotros mismos no somos consistentes y congruentes con nuestra fe. La importancia de nosotros, ¿verdad?, predicar con el ejemplo. Nosotros, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad?, hablar con la autoridad del ejemplo. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿te acuerdas? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que la obediencia de los hijos tiene que ser en todo y en el Señor. Por supuesto, si tus papás te piden algo que va en contra de la palabra del Señor, ahí hay una causa, una razón, ¿verdad?, para no obedecer y probablemente para sufrir el castigo que esto significa. A menos que sea algo que por testimonio debas obedecer. Si un papá te dice, ¿verdad?, a ti que eres joven, no quiero que vayas a la iglesia, es mejor que obedezcas. A pesar que estás transgrediendo un principio bíblico de no dejar de congregarte. Pero lo estás haciendo para buscar el buen testimonio y ganar para Cristo a ese padre. Después, cuando sea mayor de edad, ya no te va a poder prohibirlo porque ya eres mayor de edad. Sin embargo, tú puedes darle un testimonio.
De la misma manera, como ya lo vimos, la mujer al esposo que no es conocedor del Señor, ganándolos sin palabras por la conducta santa y justa y casta de sus esposas. Así un hijo también puede ganar por testimonio a sus padres. Pero por supuesto, si tus papás te están obligando a pecar directamente, ya un pecado directo como mentir, como robar u otras cosas, ¿verdad?, que van en contra de la palabra del Señor, ahí un hijo debería, ¿verdad?, decir que no, respetuosamente, y aún sufrir las consecuencias de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un equilibrio en todo esto, pero un padre y una madre santa entienden que la disciplina bíblica es fundamental en la vida de un muchacho. Ya, miren lo que dice Hechos 5:29 en relación a lo que yo les estaba comentando. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Ya? De cómo a veces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los líderes judíos les estaban prohibiendo predicar y compartir el Evangelio. Así que Pedro estableció que un principio, que es una salvedad, es una excepción, ¿verdad? Pero una excepción con respeto. Ellos no fueron irrespetuosos, ellos no fueron burlescos, ya ellos no tuvieron una actitud de deshonra hacia la autoridad, sino que simplemente establecieron un punto de vista bíblico. Es como Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el libro de Daniel, ¿te acuerdas? Cuando el rey les dijo: arrodíllense cuando escuchen la música y adoren la imagen mía, ¿verdad?, de esta estatua. Y ellos dijeron: no obedeceremos. Ya el rey les dijo, ¿verdad?, si no, los voy a enviar al horno de fuego. No es necesario que te respondamos de este asunto, le dijeron ellos, ya, porque no nos vamos a arrodillar. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, igual no te vamos a honrar ni adorar, oh rey. Bueno, fueron respetuosos, pero ellos no obedecieron, ¿verdad?, la idolatría, porque la idolatría deshonra directamente a Dios. Ahora, la razón de la obediencia completa de los hijos hacia los padres, Efesios 6:1 lo dice, es porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que corresponde. ¿Por qué? Siempre los niños van a preguntar, ¿verdad?, sobre todo hoy en día, donde se incentiva tanto la crítica. Pero en Efesios, ¿verdad?, capítulo 6, versículo 1, nos da una excelente respuesta a este tema. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué debo sacar la basura? ¿Por qué debo hacer la cama? ¿Por qué me debo bañar? ¿Por qué debo ordenar mi pieza? Los por qué, ¿verdad? Bueno, hay una respuesta bíblica y correcta en esto, porque esto es justo. Esto es lo correcto. Esto es lo que corresponde. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de hacer lo correcto en la vida. Las decisiones y las acciones que tenemos en la vida no son ambiguas. No caigamos en el juego humanista del relativismo moral, no caigamos en el juego mundano, ¿verdad?, de una nueva liberalidad, ¿no es cierto?, donde nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. ¿Ya? No caigamos en el juego de la ambigüedad y la ambivalencia. ¿Ya? Hoy en día se postula, ¿verdad?, que la verdad es mi verdad, y mi verdad, por ser mi verdad, debe ser respetada. No, Cristo dijo a los discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es tu verdad ni mi verdad, no es la verdad de la mayoría, no es la verdad, ¿no es cierto?, del mundo, es la verdad de la palabra del Señor. Aquí están los valores y los principios absolutos que necesitamos para la vida, ¿ya? Simplemente porque es lo que corresponde y es justo. Ya a veces hacemos cosas como adultos porque es correcto, no porque nos guste, no porque nos dé gana, no porque ni siquiera porque nos obliguen, es porque es justo, es lo correcto. Si yo encuentro una billetera con dinero, no me voy a quedar con el dinero. Lo correcto, ¿qué es lo que es? Devolverlo, ¿verdad? No es lo que va a hacer el mundo, pero es lo que hace un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto es justo, ¿verdad o no? Lo correcto en mi trabajo es que haga mi trabajo a pesar de que otros compañeros anden dando la vuelta.
y me juzguen, me critiquen, no se enojen conmigo porque van a quedar delatados con el jefe. Y tal vez me agarre, ¿verdad?, la mala fama o la mala intencionalidad de mis compañeros. ¿Pero por qué lo debo hacer? Porque es lo correcto, porque es lo justo, porque es lo que corresponde. Cumplir con mis días laborales, cumplir con mi tiempo laboral o simplemente ser honrado en la vida. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque es lo correcto. ¿Por qué un niño debe aprender a obedecer a sus papás? No necesita razones y explicaciones que no va a entender, porque en su inmadurez, en su necedad, no las va a comprender. A veces le hablamos a nuestros hijos como si fueran adultos y olvidamos que nosotros llevamos toda una vida de experiencia, mucho más grande que ellos. Les doblamos, a veces les podemos triplicar los años de vida y tratamos de explicarles como nosotros lo entendemos. A veces no lo van a entender. Lo expliqué la otra vez, ¿verdad? Cuando uno es padre, recién ahí uno se da cuenta, recién ahí uno entiende todos los sacrificios que hicieron nuestros papás. ¿Te pasó eso o no? A mí me pasó. Y cuando recién yo me preparé para el matrimonio, yo no vine de un contexto familiar regular o estable. Entonces me preparé a la luz de la Biblia, leyendo muchos libros, para prepararme para poder ser un buen esposo, un buen padre. Y después me preparé para ser un buen padre, porque también yo fui hijo único, hijo de una madre soltera, no tuve una crianza o una instrucción familiar muy estable, que digamos, a pesar de que mi mamá la honro por el tremendo sacrificio que hizo siendo papá y mamá al mismo tiempo, y sacándome adelante, en circunstancias muy difíciles, muy complejas. Sin embargo, mucho de lo que aprendí, lo aprendí en la palabra del Señor, lo aprendí en la palabra de Dios. Y eso me lleva a tener, ¿no es cierto?, la sabiduría de la palabra de Dios, no mi propia experiencia. Por lo tanto, nosotros como papás tenemos el respaldo de la palabra del Señor y de su experiencia, y es allí donde encontramos lo que es justo y lo que no es justo. Otro aspecto, además de la obediencia, es la honra. Ya lo expliqué un poquito, así que vamos a avanzar más rápido. Juan capítulo 5, versículo 23. Juan capítulo 5, el versículo 23. Dice la palabra del Señor: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar tiene también sentido de ayudar económicamente. No es solo obedecer, que ya lo expliqué y lo profundicé hace un momento atrás. No es solo hacerlo porque tengo que, ya lo voy a hacer para que me deje de molestar mi papá. Ya lo voy a hacer para que me deje de molestar mi mamá. No es esa obediencia. La obediencia completa, ¿verdad?, que uno debe aprender, porque esto se aprende, no es natural en nosotros, ¿ya? Es algo que debe incluir la honra, ¿ya? Y esto también implica el ayudar económicamente. Mateo 15, del 1 al 6, Mateo capítulo 15, por ejemplo, del 1 al 6, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre o a madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego dice en el 7, hipócritas. Y luego añade muchas epítetos, ¿verdad?, y cosas desagradables que el Señor le dijo a los fariseos en su cara. Pero ellos estaban preocupados de lavarse las manos nomás antes de comer. El Señor les dijo: el problema no es ese. Ustedes tienen no solo sucias sus manos, sino también su corazón, porque no están honrando a sus padres. Y aquí está hablando de apoyo económico. Ellos tenían la mala costumbre, la tradición de que el dinero con que iban a aportar a sus papás, ese dinero, ellos les decían: lo voy a dedicar a Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, entregaban menos cantidad en ofrenda a Dios y olvidaban ofrendar o dar para sus papás. Eso estaban haciendo. ¿Por qué? Por su tradición. Decían: no, es más importante Dios que mis papás. Bueno, Dios nos enseña en su palabra que honrando a nuestros padres vamos a honrar a Dios. La verdad, hermanos, es que la honra tiene un aspecto no solo de actitud, sino también en lo práctico de apoyo económico. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, también nos señala lo serio que es este asunto.
1 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Ya? Dice, perdón, me equivoqué. 1 Timoteo, sí. Gracias, hermanos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ahí sí. Dice aquí la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ese honor aquí es usado en el contexto de apoyo económico. Y también la palabra del Señor nos declara que si uno no provee para los suyos y para los de su casa, dice la Escritura, es peor que un incrédulo. Proveer para los suyos implica proveer también para nuestros padres. Así que, joven, si tú estás estudiando, vas a estudiar una carrera, piensa, ¿verdad?, que dentro de lo que tú vas a percibir, vas a recibir económicamente, cuando algún día estés trabajando, debes dedicarlo a honrar a tus padres. Incluso antes que se jubilen, tú puedes bendecirlos, siendo, ¿verdad?, generoso con tus papás. Ellos dedicaron su vida a darte las bases de lo que tú eres, de lo que tú tienes y de lo que tú vas a llegar a ser. Por lo tanto, es correcto que tú honres a tus papás y, ¿verdad?, y los bendigas de la mejor manera posible dentro de las posibilidades que tú tengas. De repente una linda cena, invitarlos a salir, ¿verdad?, llevarlos a cenar, de repente comprarle un crucero, ¿verdad?, o sea, una poca cosa, ¿verdad?, un crucero por el Caribe, algo así, ¿ya?, qué sé yo. Pero qué hermoso, mira, hermano, qué lindo, así como me da mucha pena a veces en la calle ver niños que menosprecian a sus papás y los deshonran. Qué gozo me da en el corazón cuando veo a hijos que honran a sus papás, que los bendicen, que los tratan bien, que los respetan. ¿Ya? Yo nunca a mi mamá, por ejemplo, la traté de tú, siempre la traté de usted. Es algo que hoy en día se ha perdido. ¿Ya? Y no era simplemente por lejanía, como dicen algunos, por falta de ¿cómo se llama?, de cercanía o de confianza. No es por eso. Es por un profundo y temor reverente a mi mamá. Un buen temor, un temor de Dios, de honrar a mi mamá. Qué importante. Muchas cosas que ella me enseñó en la vida son ley para mí el día de hoy. ¿Ya? Así es que, niños, jóvenes, tomen nota, ¿ya? Y saquen cuentas también, para honrar a sus papás. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos, porque esto es justo, porque es lo correcto. Pero además, porque te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que dice allá en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra. Cantidad y calidad de vida. Tanto que se habla hoy en día de la calidad de vida. Tú puedes tener cantidad y calidad de vida. Ya a veces, hoy en día, muchos se abrazan, feliz año, que tengan muchos años por delante, que tengan un buen, bendecido año. Bueno, podemos comenzar ya sabiendo que honrando a nuestros papás vamos a tener cantidad y calidad de vida. Ahora, vamos a ir concluyendo ya con el modelo de Dios para la disciplina de los hijos. Esto yo creo que a los niños no les va a gustar mucho, pero es necesario. Disciplina significa literalmente entrenar a un hijo para que sea un adulto maduro. Ese es el objetivo de la disciplina. Entrenar a un hijo, pero no es solamente castigarlo. Vamos a aprender que la disciplina implica castigo y también implica retribución positiva, ya premio. La disciplina, vamos a aprender que no es lo mismo que castigo, son cosas distintas, ya son cosas diferentes. ¿Ya? Tú no estás castigando a un deportista que se está entrenando, lo estás preparando para una carrera, ¿no es cierto? Bueno, la disciplina, que es entrenar, significa entrenar a un hijo para que sea, ¿qué? ¿Un adulto común? No, un adulto maduro, con principios y valores bíblicos. Tiene su raíz en la palabra discípulo. Discípulo viene de disciplina. ¿Ya? Discípulo viene de la palabra disciplina. Un discípulo es uno que se entrena para ser como su maestro. ¿Ya? Alguien que aprende y se moldea a su maestro. Así que cuando tú estás discipulando a alguien, ¿qué estás haciendo? Lo estás disciplinando para que sea un creyente maduro. ¿Se entiende, no? Entonces, perdámosle el miedo a esta palabra disciplina. Disciplina no es lo mismo que castigo, lo vamos a aprender. ¿Ya? La meta de toda disciplina es instruir, enseñar y dar dirección clara, sencilla y buena.
La disciplina no tiene que ser compleja. Es más, mientras más sencilla y simple, mucho mejor, porque es más fácil de transmitir y retransmitir a generaciones futuras. Es entrenarse para un fin. No ve el momento. La disciplina no solo ve ya que el niño deje de molestar porque ya estoy cansado. La disciplina no solo le da al niño, ¿verdad?, a la niña lo que quiere ya para que deje de molestar. No, la disciplina es entrenar a ese muchacho para un fin a largo plazo. Lo estás entrenando para la carrera de la vida y quieres que la corra bien. Es como un atleta es entrenado para competir en las Olimpiadas. Diferencia entre castigo y disciplina. El que castiga razona así: me causaste dolor con tu conducta, así que yo te voy a causar una cantidad igual o peor de dolor. Hermanos, esto es venganza, es desquite, y eso no está bien. Eso no es algo que honra a Dios. Jamás castigues a tu hijo estando enojado. Es mejor que cuentes hasta 1000, 10.000, 1.000.000 si es necesario, salgas afuera, tome aire, te dé una ducha helada, lo que sea, pero no disciplines, no castigues a tu hijo estando enojado, porque el enojo, ¿verdad?, da lugar al diablo. Dice la Escritura, ¿verdad?, no deis lugar al diablo. Bueno, el que disciplina razona así: haz sexo algo que te lastimará tanto a ti como a otros. Si sigues así, la gente no te aceptará. Tendrás dificultad haciendo amigos y manteniendo un trabajo. Tengo que enseñarte a no hacerlo para que puedas funcionar correctamente en el mundo de los adultos cuando sea la hora. Ahora, visualmente, ¿cuál es la primera diferencia que tú notas entre estas dos párrafos? Lo primero que tú notas, lo más simple, que uno es más largo que el otro. ¿Te diste cuenta de eso, no? Es lo más básico. Y sabes que esto tiene una razón. Porque castigar es rápido, es fácil. Ya, déjate molestar, y le damos un cachetazo, o le tiramos una sandalia, o lo que tengamos en la mano, o peor aún, le pegamos un coscorrón. Eso es castigar, y eso está mal. Eso es venganza. Hermanos, disciplinar requiere tiempo. Disciplinar requiere dedicación, y es por eso que muchos no lo hacen. Es más fácil ya comprarle el juguete nomás. Es más fácil ya dejarlo que vea tele. Es más fácil darle en el gusto, o peor aún, castigarlo y darle un charchazo. Eso no está bien. Si tú quieres ser un buen padre, vas a tener que entender que la disciplina requiere trabajo, requiere dedicación. Es el camino largo, no es el camino rápido. Es un camino que requiere mucha paciencia y amor. El castigo parte de la ira, la disciplina parte del amor. El castigo mira al presente, la disciplina mira al futuro. Es más doloroso que disciplinar a un hijo, porque concedamos que castigar a un niño por una mala conducta ya es doloroso, no nos gusta. Ya si llega un momento en que como papá te gusta pegarle a tu hijo, ¿verdad?, en castigo, no está bien, ¿no? Yo creo que no es algo que corresponda. Ya es doloroso, es trabajoso, es complicado, ya, pero más doloroso que disciplinar a un hijo es vivir con el peso de nunca haberlo hecho. Miren lo que dice Hebreos 12:11, Hebreos capítulo 12, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Dios de la falta de disciplina? Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, ¿qué dice? En los que en ella han sido ejercitados. Da un fruto apacible. ¿Quieres un fruto de una vida apacible para tu hijo? ¿O quieres que coseche una vida tormentosa a tu hijo? Bueno, la respuesta a esa pregunta no está en la carrera que estudie ni en el dinero que va a ganar. No está en el nivel económico que va a alcanzar. La respuesta a esa pregunta básicamente está en si tú eres capaz de hacerte el trabajo de disciplinar a tu hijo. Más doloroso que disciplinar a un hijo y vivir con el peso de nunca haberlo hecho. 1 Samuel 3, del 12 al 13, tristemente nos da una ilustración de esto. En el contexto, Samuel, el sumo sacerdote, era responsable de la vida espiritual de Israel, pero la nación había decaído en lo espiritual, se había volcado en la idolatría y aún el sacerdocio estaba corrupto. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran corruptos. Ellos tenían
relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, cometían fornicación. Y adulterio además, porque eran casados. Ellos robaban, literalmente robaban de las ofrendas. No tenían temor de Dios. Ellos blasfemaban el nombre del Señor. Pero ¿saben a quién Dios castigó? Bueno, castigó a los hijos, pero principalmente castigó al papá. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice, y esto es algo que como padres, hermanos, tenemos que tener mucho temor del Señor. Hay muchas cosas que probablemente cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a recriminar. Pero que no sea esta, por favor, porque esto es terrible. Miren lo que dice 1 Samuel 3:12. Dice, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Miren lo que dice, la iniquidad que él sabe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y qué era esa iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si tú eres un padre pusilánime que no eres capaz de estorbar a tu hijo ante el pecado, no eres digno de llamarte un padre. Progenitor tal vez, pero padre es el mismo título que Dios Padre tiene para con nosotros, sus hijos. Y por amor Él nos disciplina, porque nos ama, nos castiga y nos azota muchas veces. El Señor tiene muchas maneras, múltiples de disciplinar, ¿o no? ¿Has sentido alguna vez la disciplina del Señor? Oh, yo sí lo he sentido. Y a veces lo hace con firmeza y dureza, y a veces lo hace con mucha misericordia. Debo decirlo, la mayoría de las veces lo hace con misericordia. Esa es la gracia y el amor del Señor. Pero a veces tiene que apretar fuerte. ¿Has sentido cuando el Señor te ha apretado fuerte, no? ¿Has sentido cuando te ha dado así, donde más te duele? ¿Sabes por qué lo hace? No porque te odia, no porque no te quiere, sino porque te ama. Y porque estorba tu vida de pecado. A mí muchas veces, ¿verdad? He tenido que agachar la cabeza ante el Señor con dolor, con angustia de corazón, porque me ha causado un dolor grande que probablemente me va a evitar otro dolor aún más grande si yo sigo en esa conducta. Y Dios lo hace por amor. Bueno, así como papás tenemos que asumir esta responsabilidad, y si es necesario ponernos por delante ante nuestros hijos y decirle un rotundo no, lo tenemos que hacer, porque si no vamos a pecar por omisión de algo grave que el Señor llama iniquidad, como lo que pasó con Elí. Ahora, ¿cuál es la forma, escucha esto, de no hacerlo bien? Es decir, la forma incorrecta. Pon atención, con ira, ya lo dijimos. Esto es la forma incorrecta, con ira, el maltrato infantil, el abuso verbal, estúpido, vago, feo, maldito, animal, bruto, bestia, te odio. No estoy pasando lista por si acaso. No sirves para nada. Tú nunca, tú siempre, generalizando, minimizando, menospreciando, socavando, ¿verdad?, el corazón de un muchacho. Esa no es la manera correcta. Jamás castigues verbalmente a tu hijo. Jamás le digas palabras, ¿verdad?, injustas, que no te gustaría escucharlas hacia ti. ¿Ya? Nunca generalices. Estás recién empezando en la vida. No, es que tú siempre eres desordenado. Bueno, es joven, tiene 12 años, 15 años, 25 años. ¿Ya? Bueno, depende también de la realidad. ¿Ya? 35, ya ahí estamos mal ya. ¿Verdad? Pero ya va a aprender. Disciplínalo, acuérdate, hacia el futuro. Entrénalo para que a futuro, a largo plazo, sea un hombre, una mujer digno, ¿verdad?, que valga la pena vivir en este mundo. ¿Ya? Otra forma incorrecta, la manera de no hacerlo, usando la mano. No usen la mano. La mano comunica aprobación y aceptación. No lo vamos a buscar esta cita. Gálatas 2:9 dice que le dieron la mano a los apóstoles a Pablo en señal de compañerismo. ¿Ya? La mano comunica aprobación, aceptación. La mano comunica salud. El Señor usó sus manos para sanar a los enfermos, allá en Marcos. La mano incluso comunica bendición cuando a Timoteo le impusieron las manos en el presbiterio. Tocar y ser tocado es una de las necesidades más esenciales del ser humano. Si se usa la mano para castigar, los hijos van a ver en ella el símbolo del temor y el dolor. No castigue a tu hijo con un coscorrón, ni con un mechón, no con un tirón del mechón de pelo. No castigue a tu hijo con una cachetada, ¿verdad? No castigue a tu hijo, ¿verdad?, con un empujón, menos con un combo. ¿Ya? Ahora,
Papá, yo sé que a veces dan ganas de darle un buen, pero ahí donde está el amor. Nos sobreponemos a nuestra carnalidad, ¿verdad? Y no usamos la mano. No es buena idea usar la mano. ¿Ya? Es mejor usar un objeto adecuado. Ahora, ¿qué objeto adecuado Dios mismo nos muestra en su palabra? La vara. ¿Qué era la vara? Bueno, era una ramita de un árbol, generalmente era más gruesa de lo que pensamos. Acuérdate de la vara de Aarón, no era una varita delgada. Yo recuerdo, antes de conocer a Cristo, mi mamá, ¿no es cierto?, me tenía una madrina. Eso en el mundo religioso, ¿verdad? Una madrina. Y me acuerdo de la madrina Regina, porque me dejaba mi mamá a cargo de ella a veces, cuando tenía que trabajar o hacer sus cosas, y ahí es súper estricta y tenía siempre una varita de ciruelo a mano. Uy, me dejaba las piernas, pero ni les explico. Ya cuando yo me quedaba más tiempo de lo prudente jugando con mis amigos, ¿verdad? Ya tirándome por una bajada, ya no le puedo dar más detalles, pero hacía hartas locuras. Y mi madrina Regina me iba a buscar con una varilla, y a puro varillazo me llevaba a la casa. No es eso. Ya, de hecho, una varilla delgada no es muy apropiada, porque causa no solo dolor, sino que heridas. Hay un objeto apropiado, que es la vara, o una paleta, o una vara rígida, especialmente plana, no algo flexible, de hecho. Hay veces que yo he escuchado que usan chancleta, o no sé cómo le llaman, sandalias, ya. A veces también he escuchado que usan cinturón, ya, el cinturón, ¿verdad? Sacan el cinturón y con el cinturón le dan. No es adecuado, ¿sabes por qué? Porque tú que vas a disciplinar, sentir el mismo peso y sentir la misma energía y la misma fuerza que tú le vas a imprimir a tu hijo. Lo que no ocurre con un objeto flexible. Cuando tú le pegas con un objeto flexible, tú no manejas la cantidad de dolor que estás imprimiendo a tu hijo. Cuando tú lo disciplinas con un cinturón, por ejemplo, incluso es peligroso, porque con la hebilla lo puedes lastimar. Y el objeto de la disciplina no es lastimar, es enseñar, es instruir. ¿Ya? Los que hacen fisiculturismo, los que hacen pesas, ¿no es cierto? Los que hacen, se entrenan fuerte en alta competitividad, dice que sin dolor no hay progreso, ¿no es cierto? Como dicen en inglés, no pain, no gain, algo así, ¿ya? Bueno, a veces el dolor es parte de la disciplina. Un atleta, ¿no es cierto?, se genera a sí mismo dolor en sus músculos, ¿verdad?, para poder alcanzar una mayor velocidad, un salto más alto, o un lanzamiento más lejos, ¿ya? Bueno, esto es algo que el niño no lo va a hacer por sí mismo, es responsabilidad de nosotros papás, pero debe ser algo medido, algo rígido, es algo que tú puedes sentir. Y la idea no es herir al muchacho, la idea es causarle un dolor y un sentimiento tal que haga que el niño se reprima. ¿Ya? Yo me acuerdo cómo entrenamos a nuestros hijos. ¿Ya? Antes que tuviéramos hijos, yo pensaba, a mí me gustan las chimeneas de combustión lenta, ¿ya? Siempre me han gustado. Y bueno, cuando pensamos en tener hijos, y sobre todo ya siendo los niños pequeños, que ya gateaban y caminaban, ¿cómo lo hacemos para que no se quemen? Porque la tenemos ahí en el living, directo a plena vista de nuestra casa. Entonces, leímos por ahí ya una forma de entrenar a nuestro hijo. Entonces, ¿qué era esa forma? Bueno, era tan sencillo como prender la chimenea, que se caliente, ¿verdad?, al rojo vivo, y después esperar que se enfríe un poquito. Y ya cuando para uno como adulto es suficientemente caliente, pero no tan caliente como para tocarla, ¿ya? O sea, uno siente el calor, no se va a quemar, pero siente el calor, ¿ya? Acercamos a nuestros hijos para que ellos estuvieran cerca y les dijéramos, no toques aquí porque te vas a quemar. ¿Y qué es lo que normalmente es un niño cuando tú le dices, no haga esto? ¿Qué es lo que hace? Tú le dices, no, mete el dedo al enchufe, y el cabrón va a meter el dedo al enchufe. ¿Sí o no? Entonces nosotros veíamos que el niño iba allá, o nosotros mismos como que le guiamos para que vaya. Y cuando el momento de tocar, tocaba, no, te vas a quemar. El niño sentía el calor. No le dolía, pero sentía temor. Nunca fue necesario poner una malla o poner cosas como ponen hoy en día de seguridad. Venden ahora todas esas cosas. En nuestro tiempo había que fabricarlas, ¿no? ¿Ya? Son formas de entrenar. La idea no es producir un dolor
máximo, sino controlado, para que el niño reaccione y despierte a que no debe hacerlo. ¿Ya? El mejor sitio, ¿cuál es? No la cabeza, no las orejas, no el brazo. ¿Cuál es el mejor sitio que el Señor nos regaló para cumplir esta tarea? Las nalgas, el trasero. Un buen, ¿no es cierto?, cucharazo de palo en el trasero ayuda mucho. Ya ha salvado muchas vidas. Ahora, ¿cuál es la forma de hacerlo bien? Crecer en disciplina. Esto es importante. Lo primero que tienes que hacer, si tú quieres ser un padre que disciplina a tu hijo, disciplínese usted mismo antes de disciplinar a su hijo. Si tú no te disciplinas a ti mismo, partes mal. ¿Y qué significa disciplinarse a sí mismo? Bueno, buscar los principios de la palabra del Señor. Buscar buenos libros, por ejemplo. Hay muy buenos libros en la biblioteca para aprender a disciplinar a tu hijo. Muy buenos libros. Excelente, con muy detalle, muy prácticos. Pero si tú no los tomas en cuenta o los ignoras, ¿cómo te estás disciplinando? Si tú ni siquiera tienes el hábito de leer tu Biblia todos los días, ¿cómo esperas que tu hijo lea la palabra del Señor? Tú no le puedes decir a tu hijo, ya, pues lee tu Biblia todos los días si tú no lo haces. O ya tienes que orar si tú no lo oras. Ya, nos tenemos que congregar si tú no te congregas. Ya, hay que llegar temprano si tú no llegas temprano. Bueno, disciplínate tú mismo. Parte tú disciplinándote. Tu hijo es menor en energía, es menor en experiencia. Él no te va a ganar a ti. Si tú le predicas con el ejemplo, él se va a sujetar y se va a moldar a ti. No al revés, como ocurre hoy en día, que los padres parece que viven en función de sus hijos. Viven en función de sus hijos. Todo gira en torno a sus hijos. No, que el niño es muy chiquitito, no, es que es muy enfermizo. No, hermano, nosotros conocemos muchos matrimonios, incluyendo el nuestro, que los niños apenas nacieron a los días ya estaban aquí en la iglesia. No, es que se va a resfriar. Claro que se va a resfriar. Siempre, algún día también se va a resfriar. La verdad es que nosotros primero tenemos que aprender a disciplinar, para luego disciplinar a nuestros hijos. Variar la disciplina física tiene su lugar. Proverbios 23, 13 al 14, vale la pena que lo busquemos. Proverbios 23, 13 al 14. ¿Ya? Dice aquí la palabra del Señor. Proverbios 23, 13 al 14, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Ya? Porque a veces los papás que no quieren disciplinar, ay, pero ¿cómo le voy a pegar a mi niñito, a mi hijo? ¿Ya? No va a morir, no te preocupes, no va a morir si lo haces correctamente. Si lo haces con ira o con maldad, eso está mal. Pero si lo haces con una vara, con una paleta, un objeto ojalá plano, ¿verdad?, rígido, para tú poder sentir, ¿verdad?, y manejar la cantidad de dolor que tú le quieres imprimir, bueno, no morirá. Dice, lo castigarás con vara. Ni siquiera da opciones la palabra del Señor. E insisto, vara aquí no es necesariamente una varilla delgada, es un objeto más contundente. ¿Ya? Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mira lo que dice, librarás su alma del Seol. ¡Qué tremendo! ¿Ya? Dice más adelante incluso, hijo mío, si tu corazón fuere sabio. Es ser sabio, un padre sabio, disciplinar y castigar a su hijo cuando corresponde. Varía a veces la disciplina. La disciplina con vara, por ejemplo, no es aconsejable en adolescentes y jóvenes. Aunque reconozco que a veces dan ganas, pero es mejor que no, ya están más grandes, a veces están más grandes que uno. Entonces saldríamos perdiendo de esa batalla. ¿Ya? Pero hay otro tipo de disciplina, la disciplina restrictiva, por ejemplo, la más común. La de perder ciertos privilegios. ¿Ya? Algo que yo recuerdo que mi mamá siempre me enseñó en la vida, y eso me ha ayudado mucho en mi desarrollo, tanto personal como espiritual, es que uno siempre tiene que ganarse las cosas. Y todo lo que es gratis normalmente no se valora ni se aprecia. Y eso es lo que podemos y debemos enseñarle a nuestros hijos. Nada es gratis en la vida. Todo requiere esfuerzo. Y si tú te quieres ganar el privilegio de poder usar tu celular, te lo tienes que ganar. No es un derecho. Aunque lo quieran poner en los derechos, ¿verdad?, de los niños allá de la UNICEF. No, tú te ganas el privilegio de la confianza. La confianza se gana. Se gana. Y tú pierdes confianza y pierdes privilegios si es que no obedeces. Ahora bien,
Hablen también en el matrimonio y con los niños también. Es bueno que ellos sepan, ya que ustedes van a practicar la disciplina y hablarlo antes de comenzar. Hablen sobre la disciplina. Establezcan reglas con claridad, reglas claras. Pocas, yo siempre le enseño esto a los que se van a casar. Pocas reglas, pero buenas. ¿Ya? No es necesario un listado tremendo. En el caso nuestro, nosotros teníamos básicamente 3 reglas, nada más. 3 reglas. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 3 reglas? Primero, no faltar al respeto. Segundo, obedecer inmediatamente, la obediencia. Y tercero, no pecar. Un pecado directo, un pecado era castigo inmediato. Una falta de honra o de falta de respeto era castigo inmediato. Una falta de obediencia era castigo inmediato. 3 reglas, súper simples, pero consecuentes. Cuando un niño anda revoloteando y corriendo y decimos, se está portando mal. No se está portando mal. El niño es así, el niño necesita quemar energía. Y si el niño anda corriendo y bota el jarrón, ¿no es cierto?, de la abuelita que era de dinastía Ming, no sé, ya, bueno, qué triste, eso fue un accidente. Pero si tú le dices a tu hijo, no corras en ese lugar porque vas a botar el jarrón, y el niño va y lo hace, tú lo castigas no porque botó el jarrón, porque eso fue un accidente. Lo castigas por ser desobediente. No siempre los niños, que un niño sea inquieto no significa que se porta mal. Ya si hay niños metiendo bulla o inquietos, a veces incluso en la reunión, obviamente tenemos que entrenar. Nosotros entrenamos a nuestros hijos para estar tranquilos en la reunión. Los entrenamos. Antes, en la casa, los entrenamos para que ellos se sentaran un tiempo determinado y no metieran bulla y no fueran escandalosos. Se puede. Si los niños son súper inteligentes, pueden entender y pueden aprender. ¿Ya? Pero es normal que un niño sea inquieto. Es parte de su desarrollo, es parte de su crecimiento. Y que sea inquieto no es que se porte mal. Pero nosotros como papás los tenemos que orientar y los tenemos que dirigir. ¿Se dan cuenta? Ahora, hablen sobre la disciplina, establezcan reglas con claridad y sean firmes y leales en cumplirlas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué pasa cuando hay visitas? Siempre. ¿Y qué pasa cuando estamos de vacaciones? Siempre. ¿Y qué pasa cuando está de visita el pastor? Con mayor razón. Mira, hermano, la disciplina es eso, disciplina. Tú no haces concesiones, tú no sales de vacaciones. ¿Qué pasa si yo ahora en el verano estoy de vacaciones, se me ocurre pecar? No, el Señor no me va a disciplinar porque estamos de vacaciones. ¿Crees que así funciona la cosa? ¿Eres tan incrédulo e ingenuo para pensar así? No, hermano. Tú no tienes vacaciones de la crianza de tus hijos hasta que se casan y se van del hogar. Ahí ya tú puedes descansar. Ahí el problema ahora es de ellos, ¿verdad? El nido vacío es el nido feliz de aquellos papás que hicieron bien su trabajo. Es triste cuando no lo hicieron bien, a propósito. ¿Ya? Es triste cuando no lo hicieron bien. Ahora, qué importante, ¿verdad?, ser consecuente, turnarse en la disciplina. Cuando el papá está presente, él es responsable. Nosotros como hombres somos los responsables. Cuando el padre no está presente, la madre toma su lugar y ambos se apoyan. No está bien eso de que, cuando llegue tu papá, le voy a decir lo que hiciste. No. Si tú eres madre, tú lo disciplinas. Y después le cuentas al papá lo que hiciste. Y el papá le va a decir al hijo, ¿no es cierto? Viste, tú te lo buscaste. La va a respaldar a la mamá. Y es más, si el papá está, ¿no es cierto?, se da cuenta que es grave, también lo va a disciplinar. Doble le va a llegar. ¿Ya? Pero ambos se apoyan, se complementan. ¿Y qué pasa si te equivocas? Yo me equivoqué a veces disciplinando a mis hijos. Y tuve que pedirles perdón. Hijo, perdóname. Nunca fui tan lejos como el pastor Antonio, que una vez me comentó que se equivocó. Yo llegué hasta pedir perdón y humillarme ante mi hijo. Pero un día el pastor Antonio se equivocó con una de sus hijas, no voy a decir quién para no voy a mirar a nadie, pero se equivocó, ¿verdad? Y le dijo, ya te he pedido perdón y tú me tienes que pegar a mí ahora. Me tienes que devolver el golpe. No, y la hija agarró pelo para pegarle. No, nunca llegué
tan lejos, no creo que lo haga ni lo recomiendo. Pero sí ser humilde y pedir perdón. ¿Me equivoqué? No vamos a equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos. ¿Ok? Vamos y pedimos perdón y arreglamos el asunto. Y podemos quizá retribuirle de alguna manera. Bueno, pero ambos, papá, mamá, ser consistente, ya lo dije, y consecuente en la disciplina. La disciplina también tiene un aspecto agradable, ¿ya? Recompensar, afirmar y retribuir lo bueno. Si obedeció, también yo debo darle más privilegios, darle más libertad, darle más cosas. Si él, por ejemplo, fue obediente, nosotros le dijimos, ponte a estudiar, mejora tus notas, y se saca una buena nota, es bueno recompensarlo y darle algo, ¿no es cierto?, que sea valioso y bueno, ¿ya? Afirmar lo que hizo, retribuir lo bueno, recompensarlo y afirmarlo, darle un buen abrazo. La disciplina, piensa en un atleta. Un atleta cuando se entrena y le duele y hace sufrir su cuerpo, pero logra el objetivo, ¿ya? El mismo entrenador le dice, ya ahora relájate, descansa, cómete un berlín. ¡Ay, disfrute ese berlín! ¿Ya? Pero después que se comió el berlín, ¿no es cierto?, ya descansó, la pasó bien al día siguiente, ya partimos de nuevo con el entrenamiento. ¿Te das cuenta? Es algo a largo plazo, es algo sabio, algo equilibrado, algo que es hecho con amor, con un propósito para el bien del muchacho. Finalmente, Efesios 6:4 nos declara, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya hablamos de eso, de provocarlo a ira, de sembrar en ellos la ira y el enojo. Lo hacemos cuando nosotros mismos, ¿no es cierto?, nos desbordamos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Criadlos, esa palabra, criadlos, es la idea de disciplinarlos, en disciplina y amonestación del Señor. Fórmenlo en disciplina y amonestación del Señor. Críenlo en disciplina y amonestación del Señor. Amóldenlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y amonestación, a propósito, tampoco necesariamente es algo malo. Amonestación en la Biblia no siempre es reto, es también motivación. Yo les amonesto, yo les motivo a que pongamos en práctica estos principios, a que los asimilemos y que los transmitamos también a aquellos que están a nuestro alrededor y aún en las generaciones futuras. Vamos a continuar con más detalle en cuanto a este tema de la crianza de los hijos y espero que hasta aquí haya sido de mucha bendición. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, puestos de pie, para terminar orando al Señor. Señor, te doy gracias por un nuevo año que nos regalas, gracias por tu amor, tu misericordia.